Vamos a empezar. Tengo una pequeña presentación y ya empezamos con el seminario. Bien. Hola, buenas tardes a todos. Continuando con los seminarios de aquí del Centro de Geociencias, el día de hoy tenemos la presencia del doctor Harald Boehner. Él es investigador del Centro de Geociencias, de aquí de la Universidad Nacional Autónoma de México, del campus Juriquilla. Su línea de investigación son el paleomagnetismo y el paleomagnetismo y magnetismo de rocas, la variación del campo secular en magnético terrestre y magnetismo ambiental. El día de hoy nos presenta el nuevo paleomagnetismo, ejemplos de aplicaciones al vulcanismo, arqueología y ambiente. Pues nada, damos el inicio a la presentación de Harald, y como siempre les pedimos a todos que mantengan sus micrófonos y videos apagados durante la presentación. Al terminar la plática, comenzaremos la sesión de preguntas, y para ello les agradezco que me escriban en el chat su nombre, manifestando que desean hacer una pregunta, para ir dándoles la palabra a medida que se vayan anotando. Pues nada, muchas gracias, Harald. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes todos. Espero que estén todos muy bien encerrados también, y que se cuiden. Esta plática va a ser un poco, no solamente sobre el nuevo paleomagnetismo, pero también sobre el viejo paleomagnetismo, y tiene un poco de la historia. Y a fin de cuentas, aquí quiero mencionar qué estamos haciendo actualmente en el grupo de paleomagnetismo. Para eso necesito, primero, que Marco abre su video para que todo el mundo lo pueda ver, porque le voy a hacer una propuesta un poco indecente para un seminario novedoso, o a lo mejor un proyecto papito o algo así, que no tiene que ver nada con el nuevo paleomagnetismo y tampoco con la nueva sismología, pero con nuevas peluquerías. Eso es algo muy importante, porque no sé cómo lo hace Marco. Nos debe contar en este nuevo seminario, que tiene tan bien su pelo arreglado, y yo necesito esta máquina para cortarme el pelo. Pero bueno, eso sería para el futuro, ¿verdad? Se llaman rastrillos. Aquí vamos a hablar sobre el paleomagnetismo, ni modo. Y una definición otra vez para los que se les olvidó o nunca han oído del paleomagnetismo. Este método se encarga del estudio del campo magnético de la Tierra, pero en el pasado, registrado en las rocas en donde se forma en el momento cuando se forma la misma roca. ¿Quién inventó eso y cuándo? Pues los primeros medidores del campo magnético se inventaron hace mucho más de 2000 años en China, y esa es la brújula magnética. Entonces, esta no sirvió tanto para paleomagnetismo, pero para ver cómo es el campo magnético en el momento. Entre muchos otros, von Humboldt, ya hace más de 200 años, ya reconoció que hay rocas magnetizadas por relámpagos, y eso se nota claramente cuando uno se acerca con esta brújula magnética a esas rocas. La brújula se vuelve loca realmente. Posteriormente, en 1841, Melloni tomó la dirección del Observatorio Vulcanológico del Vesubio, que era nuevo, y pronto se dio cuenta que las rocas volcánicas se magnetizan cuando se enfrían las lavas. Poco después, en el principio del siglo XX, Bruns y otros, Mercantón, por ejemplo, encontraron que hay rocas con una magnetización inversa a las rocas actuales o al campo magnético actual. Y Matuyama, en Japón, en 1929, encontró que en el
cuaternario hubo un cambio de la polaridad del campo magnético. Ellos ya no utilizaron la brújula magnética para este tipo de mediciones, pero magnetómetros del tipo inventado por Gauss y Weber en 1839. Aquí vemos unos dibujos de la época del diseño de estos magnetómetros bifilares. Y aquí vemos un retrato de Carl Friedrich Gauss y arriba un retrato de Carl Friedrich Weber. Los dos estaban en la Universidad de Göttingen, en Alemania. Esta es la imagen del trabajo de Matuyama de 1929, en donde en una proyección un poco curiosa muestra sus datos. Hay un grupo de rocas volcánicas con una polaridad normal o actual, y hay un grupo de volcanes con una polaridad opuesta, con una inclinación negativa, inclinación positiva. Y reconoció que estos datos de polaridad reversa correspondían a volcanes del cuaternario inferior y los otros correspondieron a rocas volcánicas del cuaternario superior. Entonces llegó a la conclusión correcta que más o menos a la mitad del cuaternario el campo magnético cambió de polaridad. Ahora ya vamos a entrar un poco al paleomagnetismo moderno, todavía un poco viejo, ¿verdad? Y ese tiene mucho que ver con un físico experimental de gran importancia en el siglo pasado, que es el Lord Patrick Blackett. Blackett recibió el premio Nobel en 1948 por su contribución al estudio de los rayos cósmicos y de la física de partículas. Para esto realizó avances grandes en un método que se llama, o que utiliza las cámaras nebulosas. En esas cámaras, partículas de alta energía o rayos cósmicos producen interacción con la nebulosa en esa cámara y producen cambios o decaimientos de partículas o producción de partículas nuevas. Entonces, para eso recibió el premio Nobel. Pero también les interesaba el campo magnético de las estrellas, como el Sol, y de la Tierra, y cómo se puede originar ese campo magnético. En 1947, justo antes de su premio, discute en una reunión de la Royal Society de Londres una teoría que se había planteado unas décadas antes, y esta dice que un cuerpo en rotación, como una estrella, un planeta, o cualquier otro cuerpo, produce un campo magnético. Y eso era de interés en el contexto de la unificación de las fuerzas de la gravitación y del electromagnetismo, un tema de gran interés en ese tiempo y sigue siendo un tema de gran interés hoy. No solamente presenta esta teoría, pero también explica cómo podía probarse o refutarse experimentalmente. Discute entonces estas ideas con físicos teóricos, con astrónomos y geofísicos, porque bueno, tiene que ver con todas estas especialidades, ¿verdad? Muchos no creían mucho la factibilidad de esta hipótesis, pero pues siendo un gran experimentalista, Blackett dice, pues donde hay una hipótesis y se puede comprobar con experimentos, hay que hacerlo. Entonces lo hizo. En 1952 publica este gran trabajo que tiene este título, A Negative Experiment Relating to Magnetism and the Earth's Rotation. Yo creo que hoy ya no podemos publicar resultados de experimentos negativos, desafortunadamente, ¿verdad? Pero en ese tiempo fue posible y en una de las mejores revistas de su tiempo. Y allá describe el diseño y la construcción de un magnetómetro de muy alta sensibilidad. Realiza mediciones para saber si diferentes materiales en traslación y rotación realmente producen un campo magnético, aunque sea muy pequeño.
Aquí vemos el índice de este trabajo, que es importante, pero también grande, 61 páginas, donde empieza con la teoría del diseño de un magnetómetro, después sigue con el diseño experimental, teoría de mediciones, resultados y su evaluación. Y entre esto construye su propio laboratorio de puros materiales no magnéticos en el campo, donde no hay mucha interferencia humana. Y después de todo llega a la conclusión que la hipótesis no era correcta. Por eso fue un experimento negativo, ¿verdad? Aquí ven un dibujo sobre su magnetómetro. El magnetómetro mismo consiste de un sistema estático de un arreglo de imanes suspendidos con un hilo de cuarzo. Aquí tenemos la muestra que se puede acercar al magnetómetro por un sistema hidráulico y también puede girar por un sistema de poleas. Todo armado sobre una placa muy grande de concreto para evitar vibraciones, etc. Y pues lo que midió también es un cilindro de oro de 10 centímetros de diámetro por 10 centímetros de largo, 3,5 kilogramos, y pues este se lo prestó el Banco de Escocia. No sé cómo lo guardó y aseguró, ¿verdad? En el laboratorio. No sé si de allá podía haber pequeños problemas, ¿verdad? De desaparición misteriosa. Sin embargo, pues parece que anticipaba ya desde antes que va a salir negativo el experimento. Entonces, es curioso que en su trabajo menciona la medición de muestras de sedimentos. Aquí. Test measurements of field, of small magnets and of geological specimens. Entonces ya en ese tiempo estaba haciendo experimentos geofísicos también, ¿no? Esto no solamente porque pues ya no sabía qué hacer, pero realmente le interesaba la teoría de la deriva de los continentes, establecido entre otros por Wegener en los años 20 del siglo pasado. Y él reconoció que el paleomagnetismo, la medición de sedimentos y el registro paleomagnético en ellos podría aportar a esta hipótesis de la deriva de los continentes. Entonces enfocó su grupo de trabajo y su laboratorio a este nuevo reto. Un cambio un poco drástico, ¿verdad? De resolver hipótesis universales o del universo y bajarse a la pequeña tierrita, ¿verdad? Que tenemos aquí. Entonces, nace el nuevo paleomagnetismo. Blackett contrata geólogos y geofísicos para estudiar el registro paleomagnético en rocas, ahora con un foco para estudiar la deriva de los continentes, ¿verdad? Entre ellos se encuentran investigadores muy famosos, algunos ya murieron, como Runcorn, Irving, Creer, Clegg, Nairn, y en muy pocos años demuestran la validez de la tectónica de placas, como lo llamamos ahora, ¿no? Sucede que también hay varias otras publicaciones en este tiempo muy temprano del paleomagnetismo. Dos de ellas tienen que ver con el origen del campo magnético. Elsasser y Bullard y Gell-Mann estudian dínamos en el interior de la Tierra que pueden producir el magnetismo de la Tierra. También el físico Néel, un francés, estudia cómo se forma la emisión termorremanente en partículas finas, para lo que recibe el premio Nobel en 1970. Y finalmente, el matemático Fisher desarrolla una estadística que nos permite describir
datos direccionales, vectores, para calcular su media y su incertidumbre. Todo esto era muy adecuado para usarlo en estos trabajos iniciales del nuevo paleomagnetismo. Entonces, en pocos años, miden muestras de diferentes continentes y demuestran que la única manera para interpretar los resultados era la deriva de los continentes. Aquí vemos Norteamérica y podemos apreciar un poco la parte de Eurasia. Para Europa encontraron entre el Ordovícico y el Jurásico esos polos paleomagnéticos. Y para Norteamérica encontraron esos polos paleomagnéticos. En cada periodo geológico se nota que en esos dos continentes eran diferentes los polos paleomagnéticos. Aparentemente eran diferentes. Que no podía ser. Solamente puede haber un polo magnético. Entonces, la única manera para hacer coincidir esas dos curvas de desplazamiento polar aparente era cerrar el Atlántico y la distancia entre estos dos placas tectónicas por una rotación por este polo de Euler que se encuentra muy cerca del polo geográfico norte. Realizando esta rotación, vemos cómo coinciden de manera muy buena, considerando los errores que cada uno de esos paleopolos contiene y no está graficado aquí. Y con esto se demuestra la apertura o la dispersión de los diferentes continentes desde la apertura o de la desagregación de Pangea. ¿Qué pasó después de los 50, donde todo esto se resolvió muy rápidamente? Pues hay también otras aplicaciones. Se siguen aplicando a la tectónica de placas, como vemos aquí, por ejemplo, en el caso de México, estudios paleomagnéticos en la Baja California. También hacemos estudios en el sur de México para ver cómo se desarrolló México en este contexto de la tectónica de placas, ¿verdad? Después de los 50 también se desarrollaron nuevos magnetómetros, ¿verdad? Llegó la electrónica y la era digital, y aquí vemos los magnetómetros que se diseñaron en los años 80, que usan la tecnología de sensores superconductores. Eso requiere equipos que usan altos vacíos y temperaturas muy bajas. En la última década se desarrollaron sensores magnéticos de una sensibilidad muy parecida, pero de tamaños muy pequeños, utilizando otros efectos de la física atómica. Entonces, son desarrollos tecnológicos muy importantes que avanzan la investigación también en el campo del paleomagnetismo, ¿verdad? Ahora, ¿qué contribuciones novedosas aparte de estas aplicaciones tectónicas se han dado últimamente en México? Por un lado, podemos aplicar el paleomagnetismo a la vulcanología y cómo los volcanes impactaron a las sociedades antiguas. Podemos hablar quizás como algo de paleovulcargeología, ¿verdad? Aquí tenemos el sitio de Cantona, que se planteó sobre un flujo de lava bastante reciente cerca de los húmeros. Otra aplicación reciente es a los ambientes actuales y pasados, como la contaminación del aire o de los suelos, cambios climáticos y el impacto humano sobre el ambiente. Entonces, eso sería el magnetismo ambiental o paleoambiental, no el paleomagnetismo ambiental. Eso se basa en que se pueden
analizar las partículas que en algún momento están suspendidos en el aire y se depositan sobre diferentes ambientes, y estas partículas incluyen también partículas de hierro o óxidos de hierro junto con otros contaminantes, y nos permiten realizar mapas de contaminación de una densidad bastante densa o sí, alta. Primero vamos a hablar entonces sobre aplicaciones a la vulcanología y cómo interactuaron los pueblos antiguos con los volcanes. ¿Solo eran una amenaza o quizás también aprovecharon a los volcanes, ¿no? Hoy en día podríamos ver el aprovechamiento de los volcanes como se ve aquí, grandes heridas donde se sacan materiales para construcción, etc. Y después los pobres volcanes quedan así, todos medio muertos, o algunos hasta desaparecieron de esta manera. Aquí les voy a hablar sobre dos áreas en Michoacán, cerca de Uruapan y Zacapu. Esos volcanes pertenecen al campo volcánico Michoacán-Guanajuato, que se delimita con la línea roja. Como referencia, aquí está la ciudad de Morelia. Ese es el lago de Chapala, la esquina este. Aquí tenemos la ciudad de Zacapu y voy a hablar sobre volcanes en esta área. Y aquí tenemos la ciudad de Uruapan, donde hay también un volcán que voy a mencionar. Aquí vemos un mapa una imagen de Google Earth donde se ve un poco más en detalle esta zona. La ciudad de Uruapan y el volcán El Metate. Este volcán tiene una edad más o menos de 750 años, 770 años. Emplazó un gran volumen de magma de 10 kilómetros cúbicos, probablemente en un periodo menos de 40 años. 40 kilómetros al norte encontramos el malpaís Zacapu, donde hay 4 volcanes holocénicos. El más viejo tiene una edad de 3.200 años y hay sitios arqueológicos similares a Cantona sobre estos flujos de lava. Para ver la contribución del paleomagnetismo en este caso, tengo que explicar cómo se puede hacer un fechamiento paleomagnético. Estas curvas negras continuas indican cómo ha variado la declinación magnética en este periodo, los últimos 1600 años, según cálculos derivados de modelos globales. Y las curvas grises nos indican la incertidumbre de esta variación de la declinación magnética. Lo mismo vemos aquí para la inclinación magnética y para la intensidad del campo magnético. Cuando nosotros estudiamos un volcán o un flujo de lava, este corresponde a un instante en el campo, en el tiempo. Entonces, se grafica como la línea horizontal aquí. No sabemos la edad. Y la declinación magnética fue entonces alrededor de 17 grados y tiene también su incertidumbre experimental, ¿verdad? Lo mismo ocurre para la inclinación magnética y para la paleointensidad. Entonces, el fechamiento paleomagnético consiste en la comparación del dato observado con el dato esperado para este periodo. Y podemos entonces ver en qué tiempo hay una coincidencia de estos datos paleomagnéticos con las curvas de la variación secular. Matemáticamente esto podemos describir con esta curva de la densidad de la probabilidad que excede un nivel de probabilidad de 95%, entonces nos indica un posible rango de edad que nos arroja el dato paleomagnético para cada elemento del vector
que medimos. La combinación de esas curvas nos da entonces la edad paleomagnética, en este caso 1050 a 1160 AD. Y esta edad corresponde perfectamente con la edad de carbono 14 determinado por Siebert y Carrasco para ese flujo de lava cerca de Jalapa. Ahora vamos a aplicar el método paleomagnético al volcán del Metat. Este volcán consiste de 13 flujos de lava y el más antiguo se pudo fechar por medio del carbono 14 y la edad más probable es entre 1250 y 1260 AD. Los otros flujos no se pudieron fechar porque no hay suelos o material fechable entre cada uno de estos flujos, lo que indica que ocurrió muy poco tiempo entre cada erupción que formó esos flujos de lava. Entonces, Chevrel y otros llegaron a esta hipótesis que se trata de un volcán escudo monogenético y que probablemente tardó solamente 40 o 30 años para emplazarse esta enorme masa de lava y pues que esto debe haber afectado a todos los pobladores en esa zona, ¿verdad? Entonces la meta existe, entonces la meta que nos planteamos fue realizar fechamiento paleomagnético para desafiar o probar esta hipótesis. Aquí vemos los resultados de 5 flujos de lava, desde el flujo más antiguo, flujos intermedios como el flujo 3, 2, 3, 6 y 11. Y se ve que las direcciones paleomagnéticas medias de los flujos se parecen mucho en la mayoría de los flujos. También vemos que en el flujo, creo que es el 3, está tapado por, por la barra lateral del zoom, y en el flujo 6 hay también sitios con direcciones divergentes a los demás, ¿verdad? Que no puede ser en un solo flujo. En un solo flujo debemos tener direcciones paleomagnéticas coincidentes. Eso se debe a la naturaleza de estos flujos que provienen de un magma bastante viscoso que produjo flujos enormes con espesores a veces más de 100 metros del tipo AA o de bloques. Entonces, hay muchos bloques movidos durante el emplazamiento que ya habían adquirido su magnetización termorremanente y que se movieron después, y la dirección que hoy en día medimos en esos bloques enormes ya no corresponde a su posición cuando se enfriaron. Entonces hay que tener muchos cuidados en el muestreo de ese tipo de materiales volcánicos para obtener una respuesta paleomagnética correcta. En el caso del flujo 11 podemos ver este problema. Es el único sitio que pudimos encontrar en este flujo y se encuentra en el lado norte, en el frente norte de este flujo, en un pequeño, en una pequeña cantera. Es un bloque bastante grande, de unos 8 metros de dimensiones. Aquí ven unos paleomagnetistas para comparación. Y pues ya sospechamos desde la toma de muestras que a lo mejor no nos da un resultado confiable. Y así fue. Se nota en las direcciones que
nos da una inclinación de 80 grados, que es completamente incorrecta. Sin embargo, la paleointensidad de este bloque movido todavía nos sirve muy bien y coincide con la paleointensidad de los demás flujos. Entonces, realizamos otra vez esta comparación del dato observado con el esperado para este periodo, y el periodo lo escogimos entre el año 1150, la edad máxima permitible por el fechamiento de carbono 14, y la llegada de los españoles en 1550 en esa zona. El fechamiento paleomagnético entonces nos arroja una edad máxima entre 1150 AD y 1290 AD. Utilizando la edad más probable de carbono 14, de 1250 a 1260, entonces nos da un periodo de erupción entre 1250 y 1290 que corresponde perfectamente a lo propuesto por los vulcanólogos, un periodo muy corto de 40 años para que se emplaza esta enorme masa de lava en esta zona y que seguramente resultó en grandes migraciones de los pobladores de esa zona. Entonces la hipótesis la podemos confirmar por medio del paleomagnetismo. El segundo ejemplo que les voy a mostrar es del mal país Sakapu. Sakapu hoy en día es una pequeña ciudad de 70,000 habitantes más o menos, pero tuvo una importancia grande en el imperio de los tarrascos o de los purépechas. Y aquí tenemos la ciudad de Sakapu. Al norte de Sakapu tenemos este campo volcánico holocénico, indicado por los colores rojizos. Hay otros volcanes un poco más antiguos, pre-holocénicos. Y estos 4 volcanes holocénicos tienen una edad de 3.200 años o menor. Solo este volcán más viejo se pudo fechar por el método de carbono 14 y los otros son más recientes. Pero cuanto más recientes no se pudo determinar por medio de la vulcanología y fechamientos de carbono 14. Algo importante es que sobre todos esos flujos de lava existen sitios arqueológicos bastante extensos y hay muchas excavaciones arqueológicas para estudiar a estos. Los puntos azules son los sitios de muestreo paleomagnético. Hay muchos sitios porque algunos no nos sirvieron porque se han movido estas muestras, esos bloques de lava. Solamente en un caso hay una cantera que se pudo utilizar, los otros son sitios naturales. Aquí vemos un ejemplo de excavaciones en esta zona cercana a Sakapu. Hay muchas casas domésticas, algunas pocas casas grandes, probablemente de los niveles altos de la jerarquía, y también hay yakatas, que son como grandes plataformas o pequeñas, o se asemejan a pequeñas pirámides junto a plazas, seguramente para cuestiones rituales. Aquí vemos los resultados paleomagnéticos. En los 4 flujos pudimos determinar direcciones medias de alta precisión, pero eso solo fue posible porque se estudiaron un gran número de sitios. Existen también sitios, como por ejemplo en el caso aquí del volcán Capaxtiro, donde se encontró un dato paleomagnético razonable, pero que difiere mucho de los otros sitios de mucho mayor precisión. Estos
otra vez, ese tipo de datos otra vez se corresponden a bloques movidos posteriormente a la adquisición de la maldición termorremanente. Se ve también en el mal país las víboras y también en el mal país prieto. Otra vez nos indica que hay que estudiar muchos sitios, o al menos varios sitios, para demostrar la coherencia de datos paleomagnéticos a fin de esto poder contribuir algo a la historia vulcanológica. Se realizaron también experimentos de paleointensidad y después se aplicaron los fechamientos paleomagnéticos. Aquí solamente les voy a mostrar el resultado del flujo más joven, Malpaís Prieto, donde hacemos estas comparaciones entre el dato observado aquí, como la curva azul, con la variación secular, las curvas rojas. Se definen las curvas de la densidad de la probabilidad para cada elemento. Y a fin de cuentas, obtenemos dos posibles edades. Una alrededor de 150 a.C. y otra alrededor de 900 AD. La edad más vieja la podemos excluir. ¿Por qué? Porque el volcán Capaxtiro, que sabemos que es más viejo que el Malpaís Prieto, nos arroja una edad alrededor de 150, 200 años antes de Cristo. Y por cuestiones estratigráficas sabemos que es claramente más antiguo que el Malpaís Prieto. El volcán Infiernillo nos da una edad alrededor de 1400, que concuerda perfectamente con la edad de carbono 14. Y el Malpaís, las víboras, nos da una edad alrededor de 1000 años antes de Cristo. Entonces, hay más o menos un volcán cada 1000 años, más o menos, ¿verdad? Que es interesante para los vulcanólogos para estimar el riesgo volcánico también. Entonces, ¿cómo comparan estos datos, estos fechamientos paleomagnéticos con lo que sabemos de la arqueología? Los arqueólogos saben que hubo gente viviendo en esta región de Michoacán al menos desde hace 5000 años, pero ellos estudian la ocupación de los sitios sobre las lavas y encuentran que empieza la gente a vivir allá a partir más o menos de 400 de nuestra era, y se intensifica esta ocupación a partir de 500 AD. También notan que en el año 900 repentinamente ya no hay gente allá y la gente más bien se mueve a otras zonas, ya no sobre los flujos de lava, pero cerca de Zacapu. Y otra vez repentinamente se reocupan los sitios arqueológicos sobre las lavas alrededor del año 1250. Y era un poco un misterio para los arqueólogos cómo se puede explicar esto. Las erupciones de los volcanes en la zona, las erupciones tempranas en el año 1400 y en el año 1000, pues no contribuyen mucho a este misterio, ¿verdad? La erupción del volcán Capaxtiro, alrededor de 100 o 150 a.C., precede por unos pocos cientos de años a esta ocupación, pero bueno, pues ya la gente sabía que hace tiempo hubo erupciones volcánicas allá y parece que ya le tuvieron como confianza de asentarse sobre esos volcanes. Progresivamente ocupan las lavas. En el año 900 ocurre la erupción del Malpaís Prieto y esto pues resultó en que la gente migró, ya no se sentían seguros
tampoco en los otros flujos de lava anteriores, ¿no? Entonces migraron a la parte de bajas elevaciones cerca del lago que estaba cerca de Zacapu, y allá vivieron. En 1250 recupan los sitios y esto coincide con la erupción del volcán El Metate, a solo de 40 kilómetros al sur de esta zona. Entonces es muy factible que la gente que migró de esta zona y afectó el volcán El Metate, sus viviendas, sus campos de cultivo, entonces llegaron a esta zona donde vivían gente de la misma cultura, de la misma lengua, y se asentaron otra vez aquí. Y este tiempo coincide en que Zacapu formó la capital del imperio Tarrasco o de los purépechas, que después la capital se mudó allá por el lago de Pátzcuaro. Entonces, la historia paleovulcanología nos revela una interrelación muy importante entre las erupciones volcánicas, migraciones y ocupaciones de los productos volcánicos por los humanos. El registro paleomagnético nos ayuda a descifrar estos procesos volcánicos y las migraciones de la gente, y así resolver esas incógnitas arqueológicas que a veces requieren un trabajo interdisciplinario como lo hemos realizado aquí. Ese es un dibujo que se encuentra en la delegación Tlalpan. Cómo se imagina un artista la migración de los pueblos, aquí en el caso de la erupción del volcán Chitle. Bueno, vamos a movernos ahora al otro tema, que son las aplicaciones a ambientes actuales o pasados, que tienen que ver con la contaminación del aire, cambios climáticos, impactos humanos, etc., ¿verdad? Y eso tiene que ver, en muchos casos, cómo la contaminación de aire la podemos determinar con las partículas que se depositan sobre los vegetales, como dice el gran amigo Marcos Chaparro. Aquí la planta Ptilancia, o el heno pequeño, como lo llaman, es posible estudiar líquenes o hojas de árbol, como aquí de pino. Pero también podemos ver cómo se depositan partículas en el suelo. Aquí medidos con la susceptibilidad magnética desde un lugar alejados de una carretera, acercándonos, cómo aumenta esta señal magnética que se debe al tráfico vehicular, y alejándonos otra vez de la carretera disminuye otra vez. Referente a la parte paleoambiental, no les voy a mencionar mucho porque Kurt ya les presentó recientemente varios seminarios sobre esto, pero puedo resumir que datos de propiedades magnéticas tan simples como la susceptibilidad magnética indica las mismas variaciones como los elementos de titanio y de hierro, por ejemplo, y que eso nos permite interpretar datos magnéticos en términos de paleoclimas, impacto humano y impacto volcánico, de una manera muy barata y sencilla. Esta curva se puede medir en menos de un día, mientras por medio de la refracción de rayos X, determinar titanio, hierro y otros elementos, se tardarían semanas para medir esas curvas.
Entonces los datos magnéticos sí se pueden utilizar. Aquí les voy a hablar un poco del magnetismo ambiental con un ejemplo de la ciudad de Querétaro o de la zona metropolitana. Aquí tenemos arterias vehiculares donde hay mucho tráfico durante todo el día y también tenemos zonas industriales grandes donde también hay emisión de partículas que contaminan el aire, ¿verdad? Aquí les voy a presentar datos basados en la contaminación del aire a partir de la medición de hojas del árbol ficus. El ficus es una planta ornamental no endémica aquí de Querétaro. En Europa se usa mucho en las casas y aquí, por las condiciones meteorológicas, tenemos grandes árboles afuera, ¿verdad? En los parques, en las avenidas. Y pues aquí vamos a estudiar este árbol. ¿Por qué el ficus y por qué no el mezquite o una otra planta nativa? Eso tiene que ver con la distribución y su disponibilidad. Y esa fue estudiada al inicio para ver dónde podemos tomar muestras realmente. La planta de ficus se encuentra en toda la zona metropolitana y se indica aquí con esos arbolitos y los sitios de muestreo aquí como estrellitas. También vemos las áreas verdes en esa zona, las áreas urbanas con esta marcación. Y también vemos como zonas grises los grandes parques industriales. Aquí está la autopista que va a San Luis Potosí, la autopista que va de México a Irapuato, otras arterias principales como el Boulevard Quintana, donde hay mucho tráfico vehicular. ¿Qué se observa realmente en las hojas del ficus? Se pueden observar partículas esféricas que a veces son casi puro hierro, a veces también contienen otros elementos como aluminio, manganeso, y esas esferulitas son definitivamente de origen antropogénico. A veces también se ven partes angulares que contienen mucho hierro, que se interpretan como materiales abrasivos en los sistemas de los vehículos que circulan en Querétaro. Aquí también ven dos casitas rojas. Esos son dos observatorios meteorológicos. Y en esos observatorios meteorológicos se mide la contaminación del aire en filtros que se cambian cada día. Y nosotros estudiamos la susceptibilidad magnética de esos filtros y esa susceptibilidad magnética es proporcional a la concentración de partículas suspendidas en el aire como se analizó por los meteorólogos. Aquí ven esta curva que nos indica esta variación de la susceptibilidad magnética entre abril 18 y mayo 5, no me acuerdo del año, pero allá alrededor del año 2010, creo. Esta variación no es muy grande realmente. Cerca de este observatorio hay árboles de ficus a una distancia, en un radio menor de 10 metros, y allá en el año 2015, algo así, medimos cómo cambia la susceptibilidad magnética en este periodo. Bueno, esos sí son datos que se midieron, los datos meteorológicos eran contemporáneos a estas mediciones en realidad.
Bueno, las curvas azul son en un radio grande, las curvas verdes son en un radio más pequeño. Entonces, allá se tomaron muestras siempre de 3 árboles para medir cómo cambia la susceptibilidad magnética en ese tiempo. En los árboles que ya estaban plantados allá, curvas azules y verdes, la variación de la susceptibilidad magnética tiene la misma tendencia como en los filtros. Pero también se plantaron árboles y ficus que se habían criado artificialmente y protegidas. Entonces la señal de la susceptibilidad magnética era muy pequeña, más bien era diamagnética, no había nada de contaminación ambiental y se nota cómo aumenta con el tiempo la susceptibilidad magnética. Aumenta entonces el número de partículas depositadas sobre las hojas del ficus. Y a partir de 10, 15 días, esta señal se satura. Eso nos indica que llegamos a un equilibrio de depositación y de pérdida de las partículas sobre las hojas del ficus. Entonces nos indica que no podemos estudiar hojas que apenas tienen unos pocos días desde que se desarrollaron. Necesitamos estudiar siempre hojas de una edad mayor de 15 días. Bueno, entonces, estudiando hojas de ficus distribuidas sobre todo en el área metropolitana, podemos entonces generar mapas de la susceptibilidad magnética y ver cómo cambia esta desde mayo hasta junio en este año de 2015. Y se observa que en febrero la susceptibilidad magnética es muy baja y muy homogénea en toda la zona metropolitana. En marzo se empiezan a ver zonas con una susceptibilidad magnética más alta y esa tendencia aumenta hasta abril-mayo. Estas zonas de alta susceptibilidad magnética y alta contaminación atmosférica corresponden a las zonas industriales y a las arterias grandes en la zona metropolitana de México. En mayo encontramos que ya se empieza a reducir la contaminación y la susceptibilidad magnética en ciertas zonas y en junio llegamos otra vez a una situación similar a la de febrero. Quiere decir que la temporada de lluvias que empieza en mayo y es más fuerte en junio, ya limpió el aire y también a las hojas del árbol ficus. Entonces, el nuevo paleomagnetismo nos ayuda a aplicar nuestra metodología en diferentes líneas de investigación que ya no se limitan a la tectónica de placas, como lo vemos aquí en el estudio de la Baja California, en el sur de México. Podemos aplicar a la vulcanología y indirectamente a la arqueología o a las condiciones ambientales. Y obviamente hay algunos otros campos de aplicación. Por ejemplo, estamos estudiando el volcanismo en San Quintín, o más bien el campo magnético registrado en los volcanes del campo volcánico de San Quintín en Baja California. Estamos realizando fechamientos de las lavas del pico de Orizaba. No sé si es Puebla o Veracruz, pero bueno, no importa. Aquí en la planicie también hay mares y en los sedimentos de estos mares estamos estudiando los paleoambientes.
En el Pico de Orizaba hemos establecido nuestro récord de altura paleomagnética. Llegamos a los 4.600 metros sobre el nivel del mar. Aquí ven la gran contribución de los estudiantes, Evelyn, Eric, David, que no solamente perforaron aquí núcleos paleomagnéticos, pero también subieron todos los equipos, ¿no? Tambores con agua, la perforadora, etc. Fue un verdadero reto llegar allá. Y también Gabriela está estudiando el magnetismo ambiental en los árboles de la alameda. Ahora no las hojas, pero las cortezas. Y está realizando su tesis de licenciatura. Todo esto se interrumpió desafortunadamente por esta interrupción de las actividades de campo y de laboratorio, pero esperamos regresar muy pronto al menos parcialmente a poder hacer esos trabajos. Les agradezco mucho su larga atención y con eso termino. Muchas gracias. Hola, muchas gracias, Harald. Si alguien tiene alguna pregunta, les agradezco que me escriban en el chat. Veo que Carlos me escribe que tiene una pregunta. Así que adelante, Carlos. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí. Okay. Harald, ¿qué tal? Gracias por la presentación. Tenía una duda. Uno siempre ha escuchado que el campo magnético de la terrestre está ligado al núcleo de la Tierra. Yo acabo de ver una noticia hace unos días, fue periodística, no tengo mucho detalle, que parece que observaciones sismológicas están encontrando cambios en las llegadas, los tiempos de arribo y las formas de onda en las estaciones que cruzan por la interfase entre el núcleo y el núcleo interior y el superior. Y están interpretando que está ocurriendo una especie de rotación del núcleo interior. Yo supongo que tú has escuchado eso también. Yo no había escuchado eso, pero de alguna manera en el artículo periodístico lo están pues pensando que, por lo menos los autores, que está ligado a como la causa o la fuente, claro, del campo magnético. ¿Tú sabes algo de esto? Me interesó, por ejemplo, ver los resultados negativos de Sir Patrick, que indican que posiblemente no hay una relación con este tipo de rotación, pero pues a mí me pareció un poco, pues, razonable, ¿no? Que se pensaría que estaría ligado a una especie de rotación, si ese es el caso. ¿Sabes algo de eso? Pues sí, hay un consenso grande por modelos y teorías. Obviamente no se puede observar directamente que el campo magnético se genera en el núcleo externo por procesos magneto-hidrodinámicos, por la convección del material en el núcleo exterior. Y esta convección se domina por diferentes fuerzas, en particular sobre la fuerza Coriolis, que está ligada a la rotación de la Tierra, y por esto el campo magnético tiene una orientación, al menos en promedio, del dipolo geocéntrico axial paralelo al eje de rotación de la Tierra, ¿verdad? Entonces, bueno, obviamente todo esto se afecta por el núcleo interno, que se considera que tiene que ver con las inversiones del campo magnético, que a veces no suceden completamente y el campo magnético regresa a su estado anterior.
por una cierta memoria que se puede dar por este enorme cristal de hierro principalmente que tenemos en el núcleo de la Tierra, ¿verdad? Que eso es lo que yo he visto. ¿Qué implicaciones tendría También que tiene por una qué importancia muy grande lo que llamamos la capa D2', que tiene una importancia para ustedes también, para este retraso o no de ondas sísmicas en ciertas direcciones. Y esta tiene importancia para el transporte de calor desde el centro de la Tierra hasta la superficie y que puede modificar estas celdas de convección en el manto exterior de la Tierra. Entonces, bueno, hay una interrelación de alguna manera muy caótica, porque esas celdas de convección aparentemente tienen dimensiones muy pequeñas con lo que se puede modelar hoy en día por el gran volumen del núcleo exterior, ¿verdad?, de la Tierra. Pues no tiene que ver con la hipótesis de Blackett directamente, porque la hipótesis que él estaba analizando es una hipótesis que se basa en la distribución homogénea de un... Perdón. Me están hablando del banco, yo creo. Perdón. Entonces, es una propiedad distribuida en este cuerpo en rotación en vez de una fuente, por ejemplo, en el núcleo de la Tierra, ¿no? Entonces, esa fue la hipótesis que él reprobó a fin de cuentas, ¿no? De que puede existir esta propiedad distribuida que produce un campo magnético. Ok, Harald, gracias. ¿Alguien más tiene preguntas para Harald? Alejandro Rodríguez. Adelante, Alejandro. Hola, Harald. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Muy buena tu charla, muchas gracias. Yo tengo un par de preguntas sobre, desde tu perspectiva, ¿a dónde crees que apunta el paleomagnetismo en estos momentos? O sea, ya han habido muchas contribuciones a diferentes disciplinas, que se ha convertido en una rama evidentemente interdisciplinaria. ¿Hasta dónde crees tú que avance? Y segunda, pues bueno, este asunto de la contingencia de la pandemia, pues evidentemente da la oportunidad de retomar estos estudios de magnetismo ambiental, mostrando la pausa. Creo que sería el momento adecuado para retomarlo. Claro. Bueno, hacia el futuro, creo que una contribución importante sería mejorar mucho estos modelos de la variación secular y de esta manera mejorar la aplicación para los fechamientos paleomagnéticos. Podría sobrepasar, por ejemplo, a la precisión del método de carbono 14 y eventualmente podría también llegar a edades mayores que las que se pueden cubrir con el método de carbono 14, ¿verdad? Entonces, allá tendríamos un método de fechamiento muy poderoso para las rocas muy jóvenes, que son muy difíciles de fechar con otros métodos, ¿verdad? Y bueno, la contingencia, pues, ¿qué puedo decir? Yo quisiera que termine para no tener que usar la peluquería robótica, que debe tener algunos riesgos, ¿verdad? Muy bien. Pues muchas gracias, Harald. Mientras que alguien más se anota en el chat para las preguntas, yo tengo para hacerte una preguntita, Harald, mientras que no... Claro.
Te quería preguntar en cuanto a estas últimas versiones periodísticas, que el campo magnético de la Tierra se está debilitando. Hay varias versiones y lo hemos visto, bueno, he visto bastante por la televisión, ya que estamos en casa encerrados y miramos los informativos. Mismo, uno de estos mínimos del campo magnético está en mi país, está en Uruguay. Allá hay un mínimo mínimo, que mismo yo hace como 5 o 6 años hice mediciones con un magnetómetro y me daban valores de 18, 19 mil nanoteslas, y ahora ha bajado bastante, según estas versiones periodísticas. Entonces te quería preguntar, ¿cómo ves o qué tanto influirá si realmente está bajando, si con tus mediciones estás viendo que esta intensidad del campo magnético está bajando, y qué tanto influye en comparación con datos paleomagnéticos, sobre todo en esta aventura de magnetismo ambiental, al comparar ciertos años, y si esa intensidad del campo magnético va disminuyendo cada vez? Eso es, definitivamente es correcto, que la intensidad del campo magnético está bajando. Y eso se sabe por mediciones directas, ¿no? En los últimos 200 años ha bajado como 10%, algo así. Y si vemos aquí, por ejemplo, cómo ha variado la intensidad del campo magnético en el área de Jalapa, pues vemos que sube y baja, ¿verdad? Y hoy en día no podemos, no tengo una gráfica a la mano en este momento para un periodo más largo. Hoy en día todavía está arriba del promedio del Holoceno, por ejemplo, ¿no? Entonces, es imposible predecir cómo va a seguir este cambio realmente, ¿no? Puede seguir bajando, y si sigue bajando otros 2, 3 mil años, ya puede ser tan débil para entrar a un cambio de polaridad. Pero igualmente en 10 años empieza a subir otra vez, ¿verdad? No lo sabemos. Ok. ¿Alguien más tiene preguntas? No veo a nadie más anotado en el chat por preguntas. Harald. Entonces, pongo la última. Sí, yo creo que sí. No sé, ¿quieres tú o yo, Harald? Tú, Lero, para hacer la invitación. Sí, esta básicamente ha sido nuestra última de los seminarios de este semestre. Y como para concluir, quisiéramos invitarlos también a todos a hacer una mesa de discusión sobre racismo para el siguiente miércoles. Entonces, esperamos que todos durante la semana, en sus mail, definamos algunos puntos para esa mesa de discusión que tenemos pensado entablar el próximo miércoles. No sé qué más, Harald. ¿Qué más querías contribuir? No, pues perfecto. Y bueno, ya hemos visto varias discusiones por correo, y hay algunos pocos que me han mandado algo a mí personalmente. Lo que, si gustan, voy a poner en una página, en un texto de Google Drive, para que lo puedan ver, y si se les ocurre alguna otra contribución o pregunta o inquietud, envíen eso a ambos, digamos, a Fernando y a mí, para que no se pierda de uno al otro, y podemos de alguna manera extraer algunos puntos claves para discutirlos el próximo miércoles, ¿no? sí, la idea es tener unos puntos claves para discutirlos y no degenerar en un intercambio un poco de ideas sin propósito, ¿no? Tener unos puntos claros para discutir sobre este tema, y creo que es interesante para todos los miembros y todas las personas que estamos aquí en el centro, y quien quiera
además participar. Esa es un poquito la idea para el siguiente miércoles. Y bueno, en el día de hoy concluimos el seminario de Harald Bonner en este momento. Muchas gracias a todos por participar y nos vemos el siguiente miércoles. Gracias.